Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con el libro de los jueces. Estamos en los primeros capítulos reflexionando, mirando cuál es la teología. Estamos mirando también y poniendo, como se dice, las cartas sobre la mesa para poder comprender cuál es la intencionalidad, qué es lo que está diciendo el autor sagrado. Aquí nosotros encontramos, principalmente estamos entendiendo que se nos presenta de una manera maravillosa, podemos decir, ¿verdad? El hecho de que el libro de los jueces nos dice que por una parte se está acentuando un aspecto también ideológico, ¿verdad? O sea, claro, porque siempre todo lo que nosotros vamos escribiendo viene de una idea que se quiere remarcar, que se quiere subrayar, donde Judá tiene la prioridad, ciertamente. Y luego la preeminencia, hablábamos con esa terminología. Y luego también tenemos que mirar que aquí hay una acentuación teológica, porque es un libro religioso que nos quiere enseñar sobre Dios, o sea, cómo Dios actúa en la vida del hombre. Ese papel Ñande Yara, lleva esa caña de hey, Ñande, ese papel pecó vaina, va el papel monbarete, ana pependere cobebe, va el la pegueruana, cuavoja, pendera pisacuera. Es decir, esto es esencial y fundamental para que podamos hacer un camino y entender una buena enseñanza. O si no, ya vivaré y decimos cualquier cosa, menos lo que verdaderamente el autor sagrado está queriendo transmitir. Y por último, además, ¿verdad?, de toda esa cuestión que nosotros encontramos así, que es una elección teológica, también tenemos que sacar o dejar de lado por lo menos todo lo que significaría una cuestión netamente histórica. Atención, y eso estar muy atento. Bueno, en este curso bíblico del día de hoy queremos continuar nosotros y mirar y hacer nuestra pregunta: ¿qué se puede mantener de este primer cuadro, ¿verdad?, que encontramos aquí del capítulo 1 del libro de los jueces? La situación ya habíamos dicho nosotros en el anterior, pueden ir ustedes a buscar allí del libro de Josué, una conquista de la tierra seguida de un reparto, ¿verdad?, de toda la tierra, de todos los lotes por tribus. Se contradice aquí con este libro de los jueces, porque aquí más bien nos damos cuenta de que subsisten todavía en medio de Judá y de sus aliados, es decir, de estas otras tribus, numerosos cananeos. Ya en el capítulo 24 también, capítulo 23 también del libro de Josué, al final en su discurso él dice, bueno, aquí ustedes tienen que ver que hay muchos pueblitos todavía. Si ustedes, dice, si ustedes se casan con ellos, si ustedes se meten con ellos, si tienen relaciones con ellos, en fin.
todo eso después puede ser una patada para ustedes en contra. ¿Por qué? Y porque ustedes se van a encontrar absorbidos por estos pueblos que al final de cuentas les van a hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Bueno, entonces, a priori, así de una manera rápida, nosotros podemos decir que esta visión que encontramos en el libro de los jueces es mucho más realista que por lo menos esa visión que nosotros encontramos en el libro de Josué, evidentemente. Pero también hemos visto cómo el relato recompone el pasado lejano de Israel a partir de fragmentos de tradiciones locales. Atención. Entonces aquí la riqueza de este libro de los jueces, a pesar de que contradice un poco a todo un discurso y toda una presentación que nos hace el libro de Josué, aquí sin embargo podemos encontrar una riqueza que es una recomposición de relatos o a través de relatos de pasajes lejanos del pasado de cada una de las tribus, pero de las tribus de las tradiciones locales, ¿entienden? O sea que el hecho de traer cada uno de estos fragmentos nos habla mucho más realísticamente de esa realidad que ellos vivieron o que cada uno de los pueblos estaban viviendo, ¿verdad? En cuanto que el relato de Josué se los engloba a todos y el redactor es el que va narrando y lo hace de una manera mucho más sistemática, mucho más sintética y como un resumen donde siempre hay una conquista, donde siempre hay una pelea, incluso hay también dificultades, pero no tanto como encontramos aquí, que son fragmentos casi como divididos cada uno de ellos, donde el autor sagrado procura ubicarlo uno detrás de otro y más o menos ir uniéndolos. Y entonces este relato que encontramos aquí de cada uno de las tribus, de cada uno de los clanes, recompone el pasado lejano de Israel, a partir de estos fragmentos tradicionales, que son realmente fragmentos más bien locales. Por ejemplo, Caleb en Hebrón. Este es entonces a quien se le presenta. Y según la tradición, entonces este sería el personaje de Hebrón. Pero sin embargo, en los otros ya se les pone a David, ahí el libro de Samuel que nosotros estuvimos leyendo en el capítulo 2. Entonces ya se le mete aquí al rey David, lo esencial, él es el que conquista y así con otras claves de lectura. Es posible también pensar en otros modelos y esto nos llevará también a retomar esta cuestión al final, ¿verdad? Porque vamos a encontrar al final del libro también una situación bien concretita de todo lo que significa casi como divisiones, ¿verdad? O sea, que cada uno es un clan que más bien comparte, ¿verdad? Como decía uno de los estudiosos del siglo pasado, dentro de la Biblia, dice, estas son las confederaciones, sería. Él, con la terminología moderna, dice, es como una confederación, ¿verdad? De tribus, de clanes, que después entonces a eso se le presenta como el pueblo de Israel. Volvemos enseguida, ¿verdad? Con más Ñandi Yara Ñe Antiguo Testamento. A principios de octubre, el Papa convocó en Roma a líderes de varias religiones para pedir juntos la paz en el mundo. Più vaccini distribuiti equamente e meno fucili venduti sprovvedutamente. En este mes, el Papa tuvo una intensa agenda de encuentros políticos. Por ejemplo, estuvo con la ex canciller alemana Angela Merkel para despedirse. También con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El primer ministro indio, Narendra Modi, visitó por primera vez al Papa y lo invitó a viajar a la India. Y el presidente de Corea del Sur le regaló una cruz hecha con la alambrada de la frontera con Corea del Norte. El encuentro más importante fue con Joe Biden, el segundo católico presidente de Estados Unidos. Fue un largo encuentro marcado por la cordialidad y el afecto.
Antes de la visita, algunos obispos de su país dijeron que el presidente no puede comulgar pues no impide el aborto, y el presidente dijo que habló de eso con el Papa. En octubre, el Papa dio comienzo a la primera fase preparatoria del próximo sínodo. Será sobre el modo de gobernar la Iglesia y la responsabilidad personal de cada bautizado. El objetivo es recoger propuestas de las iglesias locales para la Asamblea Final de Roma de 2023. Promuovendo il reale coinvolgimento di tutti e ciascuno. En octubre llegó el nuevo maestro de ceremonias del Papa, Diego Ravelli. Toma el relevo de Guido Marini, a quien Francisco ordenó obispo y lo envió a la diócesis de Tortona, cerca de Génova. A principios de octubre, el Papa pudo saludar a la hermana Gloria Cecilia Narváez. La monja colombiana acababa de ser liberada tras un secuestro de 4 años y 8 meses en Mali. En octubre se reveló un informe independiente realizado en Francia. Analizando archivos y estadísticas, se calculó que entre 1950 y 2020 unos 216.000 menores fueron abusados en instituciones de la Iglesia. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna. El informe abría una ventana a la esperanza, pues destacaba que desde 2010 se han puesto en práctica medidas muy contundentes para afrontar el grave problema. Davanti a questa prova. El vicario apostólico para Arabia del Sur lleva 18 años trabajando en esta tierra llena de contradicciones. Mientras en Dubái abundan los rascacielos, en Yemen lo que abunda es el hambre. Hambre agravada por el interminable conflicto entre los milicianos chiitas sostenidos por Irán y el gobierno central apoyado por Arabia Saudí. Además, el panorama no es esperanzador. Llevan más de 5 años en guerra y no hay señales de que se acerque a su final. Es cierto que estamos ante un conflicto un poco olvidado por la opinión pública del mundo. Digamos que con respecto a otros conflictos se ve que interesa menos, aunque la situación es dramática. El pueblo de Yemen espera que se den pasos hacia la paz porque no quieren la guerra. En parte son víctimas de decisiones políticas equivocadas. Concretamente, la crisis de Yemen es una de las que Francisco suele lamentar a menudo en las ocasiones especiales. Il mio pensiero va pure allo Yemen. Fratelli e sorelle, pensiamo ai bambini dello Yemen. Volgiamo lo sguardo ai troppi bambini che in tutto il mondo, specialmente in Siria, in Iraq e nello Yemen, pagano ancora l'alto prezzo della guerra. Se trata de una cuestión de la que el vicario apostólico habla a menudo con el Papa. A Francisco le preocupa cómo se están beneficiando otros países gracias a la venta de armas. He hablado muchas veces con él, sobre todo por el problema del tráfico de armas, que en este caso no ayuda. La ONU señala que para finales de este año las víctimas de la guerra serán 377.000. El 60% de ellas no fallecieron por balas o bombas, sino por hambre y enfermedades que no se pudieron atender por falta de acceso a medicamentos. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, si no se resuelve el conflicto, en 2030 las víctimas mortales podrían llegar a 1,3 millones de personas. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Queridos amigos de Ñande Yara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor.
¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y aquí estamos presentando la teología del libro de los jueces. Ahora queremos mirar un poco lo que va desde el versículo 22 al 26, la casa de José y luego también las tribus transjordanas, que va desde el 27 al 36. Vamos a leer y vamos a procurar encontrar lo que aquí el autor sagrado nos dice en estos pasajes, desde el versículo 22 al versículo 26. La conquista de Betel ahora. La casa de José, por su parte, subió contra Betel, y el Señor estaba con ella. La casa de José envió espías a Betel, la ciudad que antiguamente se llamaba Luz, y ahora los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos el acceso a la ciudad y te perdonaremos la vida. Él les indicó el acceso a la ciudad y ellos pasaron a sus habitantes al filo de la espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. El hombre se dirigió hacia el país de los hititas y fundó una ciudad a la que llamó Luz. Este es el nombre que tiene hasta el día de hoy. Así entonces nos presenta la palabra de Dios en esta partecita. Y vamos a ver entonces, estamos ya en la segunda partecita, o sea, el segundo cuadro de este primer capítulo, de estos versículos. Se dedica principalmente a las tribus que compusieron el futuro reino israelita. Tribus que compusieron el futuro reino israelita, lo que significa un punto de vista, ya dijimos, judaíta, es decir, de los judíos. Un punto de vista judaíta, es decir, donde los judíos se concentran, se meten, procuran entender y procuran ver, ¿verdad? Entonces, el del libro en su conjunto, ¿verdad?, tiene una influencia ideológica muy fuerte, que es de la tribu de Judá. Bueno, sin entrar, ¿verdad?, en el detalle del texto, nosotros no vamos a entrar en tantos detalles. Sin embargo, se observan el efecto de contraste con relación al primer cuadro. Hay un contraste con respecto a lo que nosotros en el curso anterior también habíamos reflexionado, ¿verdad?, de esta conquista de Caleb con respecto a Hebrón, o también de Jerusalén, esa conquista. Entonces, se dan cuenta que estamos yendo por orden, incluso los lugares más importantes, pero de esta tradición y de esta ideología también judaíta, es decir, el de los judíos. Está en contraste con este primer cuadro, decíamos lo que ya hemos leído. Aquí domina menos la idea de la conquista que la de la falta de conclusión a través de una especie
de estribillos. Entonces aquí es más bien el no conquistó, lo que pudo expulsar. Entonces hay un contraste, pero sobre todo el contraste siempre nos apunta tal vez a una narración mucho más realista. Dice así: la casa de José por su parte subió contra Betel, y el Señor estaba con ella. La casa de José envió espías a Betel, la ciudad que antiguamente se llamaba Luz. Y cuando los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, le dijeron: muéstranos el acceso a la ciudad y te perdonaremos la vida. Entonces él les indicó el acceso a la ciudad y ellos pasaron a sus habitantes al filo de la espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. El hombre se dirigió al país de los hititas y fundó una ciudad a la que llamó Luz. Este es el nombre que tiene hasta el día de hoy. Entonces aquí nos vamos encontrando, ¿verdad? Se dirigió a los hititas y fundó la ciudad que la llamó Luz. O sea, en ese momento en que se está escribiendo, todavía ese nombre permanecía de esta manera. Bueno, aquí entonces vamos a ir entendiendo, vamos a ir X, o sea, tal tribu no conquistó, no pudo expulsar. Entonces en este sentido va a contrastar mucho, ¿verdad?, con lo que nosotros habíamos leído en esa primera parte y en el libro de Josué, ni qué decir, ¿verdad? Pues el libro de Josué, de por ello gozo, algo jueves, tractoya, topadora, ya jueves, o mozana mi pa, o yo mi no deben por ello gozo. Bueno, entonces, nuevamente el objetivo, cuando te está diciendo que no pudo, X no pudo conquistar, siempre tiene un objetivo teológico, se insiste mucho en la teología. La lenta y difícil instalación entonces de las tribus se explica más bien, según aquí el libro de los jueces, según la teología, porque esto es teología, debido a la infidelidad de la casa de Israel. A ver, va eri ñande gatu va villapo, va eri la año de gani rayo, va eri la peña de llamándome ñande peña de una. Y entonces en el fondo es porque nosotros, ¿verdad?, somos infieles. Es la casa de Israel que es infiel, ¿verdad?, a Dios. El capítulo 2, del 1 al 5, justamente más o menos nos habla en un sentido directo y teológico. El ángel del Señor, ¿viste?, desde el aspecto del ángel, para darte más seriedad, hay cualquier profeta o lo que sea, y porque ya diga tú te ya mana se ya puede ver más indela se ya puede ver. ¿Se dan cuenta? Y sin embargo, cuando decimos el ángel del Señor, el que anuncia, el que dice subió a Gilgal, a Bojín, y dijo: yo los hice subir de Egipto, los introduje en la tierra que prometí a sus padres con un juramento. También dije yo: jamás quebrantaré mi alianza con ustedes, pero ustedes no harán ninguna alianza con sus habitantes de este país y destruirán sus altares. Bueno, este parece que es el retintín siempre, la cuestión de la infidelidad a la casa de Israel. Una infidelidad con respecto del pueblo, con respecto a Dios, va detrás de otros, vale. Opear con las escuelas, y el famoso anatema. Porque anatema quiere decir esa destrucción de todo aquello que nos puede desviar del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hacia el final del reinado de Herodes, cierto día llegaron a Jerusalén unos magos provenientes de la región de Persia y preguntaban por el lugar donde había nacido el rey de los judíos o el Mesías, tan anunciado por los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. No sabemos si los reyes magos eran 3 o 4 o 5 o más. Fueran los que fueran, les unía una misma estrella o cometa, una ilusión, una empresa, una fe. Una sola era la fuerza y uno solo también el objetivo: llegar a Belén, llegar a los pies del Rey. La fe es la única razón para llegar a Belén y encontrar a Jesús. Y los magos eran unos hombres que tenían cabeza de sabios y corazón de niños. Eran almas evangélicas desde antes que Jesús predicara. Esta aventura también debía ser coronada con el éxito porque habían descubierto que un niño es el más grande. No venían a buscar a Herodes el Grande, sino al más grande, que era precisamente un niño. Este niño, Jesús, en el pesebre de Belén. En la actualidad, queridos amigos, asociamos los Reyes Magos con regalos, madrugando a tempranas horas para cumplir los deseos de nuestros hijos. Si bien no existe un mal detrás de todo esto, debemos tener en cuenta de que no solamente se trata de darle un simple regalo a nuestros hijos, es darle la historia de quién es el verdadero Rey, que aquellos Reyes Magos a quien se le deja el zapato, el pasto, agua, vinieron por una razón, y es para dejarle al niño Jesús en sus corazones. Como padres o como padrinos o familiares, educadores, nosotros debemos educar verdaderamente a nuestros niños, a hacerles entender que debemos aspirar a ser sabios antes que nada como los Reyes Magos, y humildes como el niño Jesús, el cual, siendo Rey de todos nosotros, nació en un establo. Para nosotros, los adultos, no dejemos tampoco pasar esta oportunidad de reflexionar los pasajes bíblicos, ser humildes y ser justos. Jesús fue perseguido incluso antes de nacer, y por esa razón no debemos tener miedo de ser militantes de la fe y evangelizar a toda nuestra sociedad con el verdadero mensaje de la venida de los reyes. La santa astucia, aquella de los mismos Reyes Magos, la que nos guía también por el camino de la fe, que no nos hace caer en las insidias de las tinieblas y que nos enseña cómo defendernos en la oscuridad, que busca siempre envolver y matar la vida. Queridos amigos, es muy importante en este tiempo proteger nuestra fe,
Tenemos que ir más allá de la oscuridad, más allá de la atracción de las sirenas, más allá de la mundanalidad, más allá de tantas modernidades que existen hoy. Entonces, ir hacia Belén, allí donde en la sencillez de una casa de la periferia, entre una mamá y un papá llenos de amor y de fe, resplandece el sol que nace de lo alto, decimos nosotros, el Rey del universo. Entonces, a ejemplo de los magos, con nuestras pequeñas luces busquemos a la luz verdadera y protejamos nuestra fe. Feliz Día de los Reyes Magos. Que el Señor les bendiga a todos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de las redes. Nos encontrarán en Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Ñande ya Mozarambígina, Becatube, allá las ideas y sobre todo de un estudio bien profundo, ¿verdad? De estudioso, serio, ya la parejía, estilo protestante, estilo secta cuera lleva. ¿Qué cosa es Ñande? Hay que entrar y sobre todo mirar el aspecto de lo que nosotros le llamamos dentro de los estudios serios de la Biblia, el contexto histórico, ¿verdad? Porque aquí estas no son profecías que viene un angelito y de cualquier cosa anden en duda, porque Pepe ia, porque Pepe ya. No. Aquí esto está escrito entonces por la iglesia, es decir, es una comunidad, un cajal, que está verdaderamente preocupada en entender, escúcheme lo que le estoy diciendo, su historia, pero mirando desde Dios. Ñande, upeya ya es llano, entonces ciertamente, como dice San Pedro, hay que dar razón de la propia fe. Esto no aparece como hongo, pum, o ponde pues. Nosotros muchas veces estamos totalmente, no va a decir la religión. La religión es religarte a lo esencial y a lo fundamental, es decir, buscar la causa de tu existencia. O dice justamente religarse, religión. Y lo que nosotros hacemos es justamente, en vez de religarnos, o sea, de entrar, de saber, de reflexionar, de procurar entender ese camino de Dios, lo que hacemos, ¿sabe qué? Es desviarnos y nos vamos por las nubes. Decimos cualquier cosa, ¿entiendes? Sin llegar a lo esencial. Pero lastimosamente eso es por gente también desconsiderada que dice cualquier cosa, ¿verdad? Predica, habla, un boegua, cualquier cosa. Y como nosotros nos falta formación, educación, muchas veces también ñandé, la ñandeburo, ñandetabuja, entonces ya, pues, no, señores, hay que hacer las cosas bien y entonces procurar entender verdaderamente lo que te va diciendo y desde dónde está viniendo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que se está diciendo? ¿Quién es el que está escribiendo verdaderamente? Es un Dios que escribe, es un Dios que se hace conocer, pero que se hace siempre conocer, como decía este gran estudioso, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, por causas segundas. Hoy purula ñande acá, purula ñande inteligencia, ñande puru ñande gato jamaisa lleva Yaicuacaña Mozarambí, Opecha ñande yapota petita pepona, con respecto a una buena interpretación, porque peña en su muy buena peña de yara mombe useña de ahí seña. Bueno, nosotros estábamos mirando entonces que si hay ciertas contradicciones, no es una contradicción porque oye equivocada, porque doy guay o lo que sea, no. Aquí hay siempre un aspecto siempre muy fuerte ideológico, por otra parte tenemos un aspecto teológico y por otra parte tenemos que mirar que hay un contexto histórico. Eso no quiere decir que solamente nos fijamos como una cuestión histórica, ¿verdad? Sino que estamos mirando más bien como un sentido pedagógico, como se está hablando con los géneros literarios. Entonces, a partir de ese momento, lo que nosotros estamos encontrando aquí es evidente que esta pequeña introducción de este capítulo 1 se hace desde una óptica que debe mucho más a la historia futura.
Escuchemos, se refiere más a la historia futura. Y claro, nosotros estamos hablando, decíamos más o menos del año 1200, ¿verdad? Del año 1200 a.C. O sea, la historia de los jueces se referiría a ese tiempo, en ese periodo más o menos. Pero sin embargo, no llega. ¿Por qué? Porque entonces el aspecto aquí de la historia sería, decíamos, una historia más bien futura. Judá y sus aliados, o sea, Simeón, el clan, Calebita, los Kenitas, ocupan el primer lugar a imagen de la dinastía davídica. Entonces se refiere más entonces a una realidad de un contexto histórico, de situaciones bien concretas, como decíamos, más bien de clanes, porque aquí nosotros encontramos a Simeón, encontramos a Caleb, encontramos a los Kenitas, estos tres. Y parece que estas tres tribus también, allí por lo menos en ese lugar cananeo, tenían su influencia muy fuerte, ¿verdad? En cuanto que en el libro de Josué, nosotros decíamos que nadie, ya leí, vaya mañana, el libro de Josué en el capítulo 1, si ustedes recuerdan, el capítulo 1, del versículo 6, más o menos 6, 7, nos decía así, ¿verdad? Sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. Después le dice en el 7, basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes, le dice, ni a la derecha ni a la izquierda, así tendrás éxito en todas tus empresas. Y mucho antes, en el versículo 4, cuando le habla del territorio, dice, el territorio de ustedes se extenderá desde el desierto y desde el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, y hasta el gran mar al occidente. Después le dice en el 5, mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés y no te dejaré ni te abandonaré. Nadie resistirá. En Josué. Jabe y Bajabe, nos damos cuenta que o sea, nos damos cuenta que tiene que haber una lucha. Incluso aquí nos va a ir diciendo, no pudieron hacer nada. Y tuvieron que quedar y tuvieron que convivir, dice, con esa gente. Entonces parece un poco más realista. No es que ellos entonces vienen y pasan a espada, como te dice el libro de Josué, de diestra a siniestra, ni pete ni ñati, uno que te digo bebé, güey. No. Por lo menos eso lo encontramos aquí en esta narración, ¿verdad? Y aquí entonces ocupan el primer lugar a imagen de la dinastía davídica. La casa de José, así como las tribus transjordanas que vienen después, y su difícil instalación, ¿verdad? Emite un juicio sobre este núcleo del futuro de Israel. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro, que nos fortalece, que nos fortifica, queridos hermanos. Y hoy leemos desde la primera carta que escribe San Juan a los cristianos, capítulo 4, del versículo 7 al 10. Dios es amor. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos hermanos, cuando estamos hablando del pecado, nosotros estamos hablando del aspecto moral. Es el aspecto moral, es la moralidad. Y tenemos que comparar con otra palabrita para que entendamos mejor. Lo ético quiere decir lo principal, es decir, los principios que nosotros tenemos como enunciados. No robar, no matar, no mentir, no levantar falso testimonio, no desear la mujer de tu prójimo, honrar padre y madre. Umiala principio. Umiala oye ebañandebe en bruto 100%. Va ebañandelle ya pobana, amba ella bañandelle y cobana, pea ética. Eso es lo ético. Esos son los principios, los valores que se nos presentan. Y ahora miramos la moralidad. ¿Qué es la moral con respecto a la ética? La moral quiere decir cuando entra tu decisión. Sobre estos principios yo ahora comienzo a moverme y digo, ayapota te anda yapomo, ahí venían de yara yerurease. Y ande yara inde no robarás, ande monda. Entonces tu moral, porque sos vos el que estás decidiendo y estás robando. Anda y pori ababeje y anashela. Shekonda y cuaibo y la amonda hagueguri. Anilande yaputi. No mentir, y moinde, otro pecado mamá, porque de yapuyevía. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la moralidad. A operar con la ñande yara y ñande jina, ¿verdad? Que tenemos que vivir de acuerdo a esa propuesta del Evangelio. Si nosotros vivimos la propuesta del Evangelio, no vamos a vivir como muchos piensan que la religión es para mirar el cielo y los angelitos. La religión es religarse con tu esencia, religarte con tu realidad y decir, no robas, o vengo ahí en el cielo la de mondaña, vengo de la de mondaña, a de mondán de la bichave, a de mondá, y entonces le estás empobreciendo a la gente, al país y a quien sea, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vamos a ser concretos y vamos a ponernos ante Dios y sinceramente decirme a culpa, Señor, coanga amuñepo usé, pete coe pajú. Que la bendición de Dios nos bendiga, nos dé la fuerza para salir de toda corrupción y salir de toda mentira. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te necesito como el sol en mis mañanas, como la lluvia que el grano hace crecer. Sin ti la vida no florece y los
los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Desierto, yo te alabo, y si rugen las tormentas, yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento, y nos encontramos aquí con esta reflexión del capítulo 1 del libro de los Jueces. Nosotros estábamos hablando aquí de la introducción, ¿verdad? Que más bien parece no hablar tanto de esa realidad de lo que estaba viviendo allí la tribu de Israel, o las tribus, vamos a decir, porque aquí se está tomando de una forma muy amplia, a pesar de que hay una preeminencia, pero clarísima, ¿verdad?, de Judá sobre todas las otras tribus. Sin embargo, aquí nosotros estamos viendo que más bien parece que se estaba mirando de una óptica que se refiere más a la historia futura, ¿verdad? Judá y sus aliados principalmente. Y ahí entramos Simeón, el clan calebita y los kenitas. Y entonces son ellos, parece, los que están ocupando ese primer lugar, por lo menos aquí en esta historia del libro de los Jueces.
Y a pesar de todos estos datos, parecen antiguos. Estos datos parecen antiguos. Tal vez los datos entonces que encontramos en el libro de Josué son más nuevos. Es decir, son reflexiones posteriores donde ya hay una acción de Dios y donde hay un hilo conductor, donde encontramos simplemente, respondemos, somos fieles a Dios, entonces todo nos va bien. Comenzamos con ciertas infidelidades, hacemos aquello que no le agrada a Dios y entonces ahí también nos encontramos mal. Bueno, también en este libro encontramos toda esa estructura de la teología, decíamos, que es clave de lectura de la retribución. Hemos pecado, por eso Dios nos ha castigado, hay que arrepentirse, entonces Dios nos va a restaurar. Eso es lo que encontramos siempre y aquí se repite tantas veces. Pero a pesar entonces de todos estos datos, parecen estos datos antiguos y que la redacción en todo caso es una redacción mucho más reciente y está al servicio de un punto de vista judaíta. Siempre entonces punto de vista judaíta. Bueno, esta es esa primera partecita. Vamos a mirar un poco conquistas y fracasos, por eso nos va a decir. Manasés, en cambio, te dice lo directamente, no pudo adueñarse de Beth, Shean y de Tanak con sus respectivas ciudades dependientes. Tampoco desposeyó a los habitantes de Dor, de Ibleán y de Megiddo con sus respectivas ciudades dependientes, sino que los cananeos continuaron ocupando ese territorio. Pero cuando Israel se hizo más fuerte, obligó a los cananeos a pagar tributo, aunque no llegó a desposeerlos. Efraín no pudo responder a los cananeos, que habitaban en Getzer, de manera que estos continuaron viviendo en medio de él en Getzer. Entonces, viste, aquí, por ejemplo, nos dice, pero claramente, qué es lo que había sucedido con este clan, ¿verdad? Nos está diciendo que ellos no pudieron contra esas tribus y al final tuvieron que contentarse y dice, estuvieron viviendo en medio de él en Getzer. Y esto también nos da pie para decir y para entender que es mucho más realista, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y porque las dificultades y los problemas después de lo que la Biblia va a utilizar mucho, que es la cuestión, ¿verdad?, de la idolatría, nos da a entender que ciertamente ellos se encontraban rodeados de otros clanes y de otras tribus que no servían seguramente absolutamente al Dios Yahvé. Y entonces también son situaciones atractivas para ellos. Para el pueblo israelita esto también es como una tentación. Por eso es que ya en el libro de Josué, en ese capítulo 24, él estaba diciendo, capítulo 23 y 24, ¿verdad? Que atención, que ustedes van a recibir muchas tentaciones por todas partes. O en la pendera ambaiteta, ¿verdad? Teman al Señor y sírvanlo con integridad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río y que sirvan al Señor. Y si no están dispuestos a servir al Señor, entonces elijan hoy a quienes quieran que les ayude en este sentido, ¿verdad? Elijan hoy a quienes ustedes van a servir. Sigue al final de cuentas, ¿verdad? Bueno, esto es lo que nosotros estamos entendiendo en esta primera introducción. De todo lo que estamos leyendo y todo lo que estamos mirando, aquí es esa conquista, pero es esa conquista bien difícil. Cuando decíamos Zabulón no desposeyó, ¿se dieron cuenta? Zabulón no desposeyó. Esto es mucho más realista, entonces quiere decir que esto había sucedido. Esto es lo que teníamos aquí, a los habitantes de Quitrón, ni a los de Najalol. Los cananeos continuaron viviendo en medio de él, pero fueron obligados a pagar tributo. Asher no pudo desposeer a los habitantes de Acó, tampoco de Sidón, de Mahlet, de Aksib, de Afrik y de Rehob. Por eso la tribu de Asher se estableció en medio de los cananeos. Se estableció ahí, en medio de los cananeos que ocupaban el país, ya que no pudieron desposeerlos
Entonces, viste que esta es la realidad en la que ellos están viviendo. No pudieron desposeer a estas naciones. Y por eso es que el Señor también les va a llamar la atención, ¿verdad? Y les va a decir, bueno, peñe, prepara que es a peña tendeque, porque puede haber una situación, y es lo que ellos vivieron, ¿verdad? ¿De qué cosa? Y de la influencia negativa de estos pueblos en el aspecto idolátrico, o por lo menos como ellos le llaman, todo lo que es la cuestión entonces de ir detrás de otros dioses, detrás de otros principios, detrás de la imposibilidad de convivir entonces con los otros pueblos, ¿verdad? Por imposiciones religiosas o imposiciones que ellos también van asumiendo poco a poco. O no también por imposiciones simplemente, sino que algunas veces ya han tirado ahí, bueno, las cosas de los otros, pero que nos hacen olvidar de Dios. Cuando nos llevan a aquello que nos gusta a nosotros, entonces ya. Porque en cuanto la religión, la vida de Dios te exige, la vida de Dios ciertamente que te promete, pero te promete bajo una realidad bien antropológica, que si queremos triunfar ciertamente necesitamos esforzarnos. Bueno, nunca teníamos el año de objetivo. Ciertamente que para llegar al gol, ahí cuando se da la oportunidad, UPB ya no es el año de gol, UPB ya no es el año de objetivo. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor Jesús les bendiga siempre a todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.